De acuerdo al enunciado, el usuario va a definir cuántos renglones y columnas va a tener el JTable. Lo que puse así en color, como un color interno, una sombra, es porque se refiere a que son JTable. Lo que está así normal, en blanco, es un arreglo convencional, un arreglo en memoria nada más, de tipo, en este caso de tipo entero. Entonces, lo que pide aquí la aplicación es que el usuario pueda definir renglones y columnas, eso ya lo tenemos, que genere datos aleatorios también, y en el ordenamiento nos falló el planteamiento que hicimos porque a la hora de que creamos una matriz a imagen del JTable, sí lo pudimos hacer sin problema, le pasamos los datos, pero a la hora de que quisimos ordenarlo es cuando nos lanza una excepción. Y entonces ya no tenía sentido, aunque sí lo hicimos nada más para probar, ya no tenía sentido tomar lo que tiene la matriz y pasársela al JTable donde se vería el ordenamiento. Sí, sí, de hecho sí lo hace, si lo recordamos, pero como no lo pudo ordenar, pues simplemente fue una copia. Entonces voy a recuperar este ejercicio. Y lo que hace, aquí el usuario ya define los renglones y columnas. Ahorita lo único que hace es copiarlo. No fue una copia de JTable a JTable. Lo que se hizo fue crear el arreglo, la matriz, copiarle los datos del JTable datos a esa matriz. No se pudo ordenar y entonces la matriz se quedó igual. No se quedó así como está aquí. Se quedó como está acá y ya nada más de aquí la pasamos al JTable ordenados, que era el plano original, pero pues como no se ordenó, se pasó tal cual. Entonces el resultado final fue que copiamos lo que está aquí, lo copiamos acá. Bueno, entonces dijimos que tenemos que intentarlo de otra manera porque habría que hacer algunos cambios para que la matriz pudiera ser ordenada aquí con el sort. Pero lo que sí estamos seguros es, como lo hicimos en el ejercicio anterior, pues de que un arreglo unidimensional como este sí puede ordenarse con el array sort. Entonces, lo que haríamos es tomar esta información que está en el JTable, que es una matriz, es un arreglo bidimensional, y pasarlo a un arreglo unidimensional. Por ejemplo, el tamaño de esta matriz, de este JTable, ¿de cuánto es? ¿Cuántos renglones por cuántas columnas? A ver, cuéntele ahí. 4 renglones, van primero los renglones, ¿verdad? Es 4 por 5. Entonces, ¿cuántos elementos tiene este JTable en este ejemplo? ¿Los tendremos que contar? ¿O cómo son 20, ¿no? Son 4 renglones por 5 columnas de cada renglón, me dan 20 elementos. Entonces, la idea es que nosotros hiciéramos un arreglo unidimensional con el mismo número de elementos que tiene la matriz. Nada más que este es acomodado como tabla y acá acomodado en una sola línea, en un arreglo unidimensional. Entonces, suponiendo este ejemplo, ¿cuántos tendríamos? Voy a empezar a numerar. La posición 0, ¿hasta cuál llegaríamos si va a estar acomodado en una lista? Yo quiero que esta información se lleve a un arreglo unidimensional. La pregunta es, ¿hasta qué número va a llegar aquí? 7, 8, 9. Ustedes me dicen hasta dónde me detengo. 11, 12, 13, 14, 15. ¿Hasta el 15? 16, 17. 18, 19, hasta ahí, ¿verdad? Hasta el 19. Porque si va a tener 20 elementos, van a estar numerados del 0 al 19. Entonces, voy aquí a crear, aquí en el ejemplo, vamos a crear ese arreglo. Sería con esto, de este color. Entonces, este lo voy a acomodar un poquito para acá, para que me dé chance aquí bueno, ahí así está bien. Que me dé oportunidad de poner ahí el arreglo. Entonces, vamos a poner el arreglo. Van a ser, empezamos de aquí y lo voy a llevar hasta acá. Entonces, la idea sería tomar esta información y pasarla para acá. Vamos a ponerle un poquito más de espacio aquí. Más o menos ahí. Entonces, aquí, claro, este es un ejemplo, lo tenemos nosotros que hacer de manera general ya en el botón, pero
¿Cómo llegué a la conclusión de que aquí eran 20? Que como que empieza el 0, pues termina en el 19. ¿Cómo llegamos a esa conclusión de que eran 20? Pues multiplicamos renglones por columnas, ¿verdad? Es que eso lo tenemos que reflejar en código, por eso lo pregunto. ¿Y cómo lo haríamos aquí en el código? El botón ordenar, voy a comentar todo esto que no funcionó. Entonces, todo esto no funcionó. Sirvió para repasar ahí el recorrido de la matriz. Ahora lo que vamos a hacer en lugar de eso es creamos un arreglo unidimensional con el mismo número de elementos que el JTable. ¿Sí? ¿Qué es lo que está marcado aquí en las notas? Vamos a crear este. Le voy a llamar, igual que en el otro, le voy a llamar valores a ese arreglo. Así como le había llamado a la matriz, se va a llamar valores. Bueno, entonces, dejar un poquito más ahí. ¿Cómo creamos este arreglo? Es unidimensional, no es de dos dimensiones. Le diríamos y, porque van a ser de tipo entero nuestros elementos, es una sola dimensión, se va a llamar valores. ¿Y de qué tamaño va a quedar ese arreglo? Nada más debe ser una dimensión. ¿De qué tamaño va a quedar? ¿O de dónde vamos a obtener esa información? Acá. Del JTable, ¿verdad? ¿Cómo sé cuántos renglones tiene el JTable? Pues es una función que se llama getRowCount. ¿Y cuántas columnas? Pues la función que se llama getColumnCount. Entonces, tomando esos dos, los multiplico y es el tamaño del arreglo unidimensional. Entonces, quedaría aquí del JTable datos, obtenemos los renglones getRowCount y los vamos a multiplicar por, voy a ponerlo aquí abajo, a ver, aquí abajo, es una sola dimensión, JTable datos, pero ahora vamos a obtener las columnas y así quedaría. Ahí está. Ya está creado. Vean cómo es una sola dimensión. Aquí abre el corchete y acá lo cierra. El tamaño va a estar dado por la multiplicación de los renglones y las columnas del JTable. Entonces ya con esto, con este código obtenemos este arreglo, este que está aquí. Pero pues va a tener puros ceros y la idea es que tenga estos datos que están acá. Muy bien, entonces, pues ahora vamos, el siguiente paso sería, vamos a poner por aquí una flecha que me indique ese paso. El siguiente paso va a ser traernos esta información de aquí para acá. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí, ¿cómo le vamos a hacer? Si cuando lo hicimos a la matriz, no hubo tanto problema porque los ciclos que recorren, fíjese, aquí tengo yo un ciclo, hemos utilizado el ciclo que recorre los renglones. ¿Con qué variable de control se acuerdan? Recorre los renglones. Y otro ciclo que recorre las columnas. ¿Y qué variables hemos utilizado para manipular estos ciclos? ¿Se acuerdan? Las variables de control. Las variables de control de los ciclos. Bueno, ese se llama el arreglo. Pero ¿cómo le hago para recorrer toda la matriz? Uso dos ciclos. En el primer ciclo, ¿cuál variable de control uso? La R, o sea, díganlo sin miedo. Y aquí usamos la C. Entonces, cuando hicimos nosotros, aquí está un poco amontonado. Dejen poner un poco más de espacio aquí. A ver, ahí. Ahí se ve mejor. Bueno,
Cuando hicimos el recorrido para pasar de este JTable a esta matriz, pues aprovechamos porque coincidían estos elementos, o sea, este coincidía también para la matriz. Aquí las columnas y acá los renglones coincidían. Entonces, los mismos ciclos me servían para los dos, tanto para el JTable como para la matriz. Pero ahora la cuestión es que este no va a coincidir porque este tiene un solo subíndice. Necesito otra, digamos, puedo calcular con la R y la C conforme va avanzando para llegar a este valor. Pero creo que es más fácil si utilizamos un contador independiente. Entonces voy a poner por aquí un contador. Este contador vamos a ponerle otro color, un color azul. Vamos a necesitar un contador que vaya ahora a recorrer aparte de la R y la C. Sí vamos a necesitar la R y la C porque para copiar la información hay que recorrer el JTable y necesitamos los dos ciclos. Pero vamos a necesitar dentro de esos mismos dos ciclos un contador que me permita ir obteniendo estas posiciones para ir poniendo aquí los datos. O sea, porque la idea es que aquí, ¿qué datos va a contener cuando termine ese proceso? Pues voy a tener el 5. Normalmente hemos hecho un recorrido por renglón del JTable. Entonces vamos a recorrer el renglón 0 y todo el renglón 0 lo vamos a poner en las primeras posiciones de aquí, que sería el 5, el 1, el 0, el 4 y el 2. Y luego avanza el renglón al 1 y la columna empieza otra vez de 0 y nos vamos a traer ahora estos. Y entonces ahora va a quedar aquí el 3, el 0, el 6, el 7 y el 1. Luego avanza el renglón al 2 y me voy a traer 8, 2, 1, 3, 0. El 8, 2, 1, 3, 0. Y avanza otra vez el renglón y las columnas empiezan de 0 en el recorrido que estamos haciendo. 9, 4, 5, 2, 7. Entonces aquí sería 9, 4, 5, 2, 7. Y entonces esa es la idea de que esta información que está en una tabla la tengamos en una lista. De un arreglo bidimensional lo pasamos a un arreglo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de hacer esto? Pues porque este arreglo sí lo puedo ordenar con el array sort. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es utilizar otra variable. Yo voy a utilizar la variable n. Y la n inicialmente, ¿cuál es su primera posición? La n es la que va a ir avanzando sobre el arreglo unidimensional. Entonces la n tiene que empezar en 0. Pero cada vez que yo recorra una celda del JTable, tengo que avanzar la n. Las primeras van a coincidir, 0, 1, 2, 3, 4, pues van a coincidir. Pero cuando el renglón valga 1, la C otras va a empezar de 0 y estos 5 elementos pues, van a quedar en las siguientes posiciones de este arreglo. Es decir, que cuando avance la R y la C, debe avanzar la N también. Para que vaya correspondiendo el dato que leemos aquí, acomodarlo en su lugar acá. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Me voy a ir al código y vamos ahora, el siguiente paso sería copiamos los valores de cada celda del JTable a los elementos del arreglo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a requerir dos ciclos para recorrer el JTable. Entonces voy a poner aquí for. Las variables R y C creo que las vamos a usar más de una vez. Las voy a declarar aquí, la R y la C. Y son las que voy a utilizar en el ciclo, en los dos ciclos. Desde R igual 0. Y como vamos a recorrer todos los renglones del JTable, pues sería R menor que JTable datos punto get row count. Y luego, pues va a avanzar de 1 en 1. Y por cada renglón hay que recorrer todas sus columnas, es donde entra el segundo ciclo. For C igual 0, C menor que JTable datos
punto get column count y C++. Con esos dos ciclos estamos recorriendo cada una de las celdas del JTable. Y vamos a vamos a agregar una variable, la que dije, la n, y esta va a empezar en 0. Bueno, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En valores subíndice n, ahí la idea de estos dos ciclos es ir recorriendo el JTable y cada elemento con el getValue obtenerlo para ponerlo en la posición que me diga donde vaya la n. Entonces lo que haríamos es esto, ¿verdad? Igual a JTable datos, vamos a obtener un valor getValue del renglón R y columna C. La R y la C van a ir avanzando y van a ir recorriendo cada celda del JTable, pero obviamente que esto no me funciona porque valores es de tipo entero y getValue add me regresa un object. Entonces esto hay que convertirlo en entero. Voy a hacerlo a través del integer .parse int y me pide una cadena. Y como aquí le estoy pasando un object, todavía me marca error. Tenemos que convertir ese object a cadena para pasárselo a parse int. Entonces aquí le ponemos una cadena. Y ya tenemos esto, getValue add del renglón columna, según como vayan estos contadores, obtiene el valor que está en esa celda como object, la convertimos a cadena, se la pasamos a parse int, la convierte en entero, y el resultado lo guardamos en la posición n del arreglo valores. A ver, la idea es que con estos ciclos nosotros nos traemos la información que está en el JTable y la guardamos en el arreglo valores para luego ordenarlo. Les pregunto, ¿está bien ahí o falta algo? ¿Cuánto vale la n? ¿Cuánto? Vale 0. La n vale 0. Pero la n no siempre debe valer 0, ¿no? La n debe irse incrementando conforme va avanzando la R y la C. Entonces, si yo lo dejo así, ¿qué pasaría? Si lo dejo así como está. No creo que me marque error, ¿eh? Es más, no me marca error, pero como la n no cambia de 0, ¿qué va a suceder? Que la R y la C van a ir avanzando, recorriendo el JTable. Cuando la R valga 0 y la C valga 0, este 5 se va a poner en la posición que dice n, que es 0. Se va a poner aquí. El 5 se va a poner aquí. Pero cuando la C avance a 1, este 1, ¿en dónde lo va a poner? Según el código. ¿Cuánto vale la n? Ahí dice, díganme, manifiéstense por favor. Anda así, con ganas, 0. ¿Sí? Y entonces, si vale 0, ¿el 1 en dónde lo va a poner? Yo pregunto. O sea, el 5 sí está bien que lo ponga en la posición 0, pero como la n no cambió de valor, este 1 ¿en dónde lo va a poner? Pues en la 0. Va a quitar el 5 y va a poner el 1. Y luego, cuando avance a la columna 2, este 0 ¿en dónde lo va a poner? Pues en la posición 0. O sea, todos los números los va a poner en la posición 0. Y se va a ir perdiendo y el único que se va a quedar, ¿cuál es? Ya cuando termine todo, ¿cuál es el único que se va a quedar en la posición 0? El 7, porque es el último que va a recorrer el renglón columna. Y entonces aquí va a quedar un 7 y luego puros ceros. Y pues todos estos ya se perdieron aquí en el arreglo. ¿Qué tendríamos que hacer para que eso no pasara? A la n, ¿qué le tenemos que hacer? Cambiar el valor, ¿verdad? Que cuando cada avance que dé de una celda, la n tiene que avanzar a la siguiente. Entonces, lo que tendremos que hacer aquí es que una vez que puso el valor, en la primera vez está bien que sea el 0, pero la siguiente vez tendría que ser el 1, y luego la siguiente el 2, y la siguiente el 3. Tendríamos que incrementar la n en 1 para que avance a la siguiente posición. Pero como eso va a ser una segunda instrucción, después de esto, vamos a requerir un bloque. Vamos a abrir aquí una llave,
y la vamos a cerrar aquí, porque el incremento de n necesitamos que lo haga junto con, una vez que puso este valor en la posición n, la n tiene que avanzar. Se va a otra celda, pone el valor y la n tiene que avanzar. Ahora, ¿cómo garantizamos de que sí va a coincidir exactamente? Pues porque nosotros le dijimos aquí que el tamaño de este arreglo va a ser la multiplicación de renglones por columnas, va a coincidir con el número de elementos y por lo tanto va a terminar exactamente como dice aquí. Pero ya cada dato que está en las celdas del JTable ya va a quedar en una posición diferente del arreglo. Bueno, ahí, después de que terminó esto, en tiempo de ejecución, ya tenemos la información del JTable al arreglo. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué le vamos a hacer a este arreglo? ¿O para qué lo queremos, pues? ¿Nada más para mortificarnos o para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención final de este botón? Ordenar, ¿no? Por acá no nos funcionó, lo estamos intentando de esta forma. Entonces, el siguiente paso aquí sería el ordenamiento. O sea, aquí yo lo que quiero es aplicar el array sort, pues a este arreglo que se llama valores. ¿Sí? Esa es la idea, ordenarlo. Bueno, pero claro que esto ocurre en memoria. Esto ya estamos seguros que sí va a funcionar, si está toda la sintaxis correcta, pues porque es un arreglo unidimensional, acá no nos funciona el array sort. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría mi arreglo después de ordenar? A ver, después de ordenar, ¿sí? Vamos a, ahí. Vamos a ver ahí. O se movió. Ahí lo voy a dejar. ¿Me ayudan a ordenarlo? De hecho, ya lo tenemos ordenado, ¿no? Acá en la otra ventanita. Entonces, acá nos podemos auxiliar de esto. Son 3 ceros. 1, 2, nada más que ahí está acomodado por renglón. Aquí es una lista. 0, 0. ¿Y luego cuántos unos? 3. Y luego 2 veces el 3. Y luego 2 veces el 4. Una vez el 6. 2 veces el 7. El 8 y el 9. Debo haber terminado exactamente en la posición 19. Ahí está, ¿sí? Ahí está en la posición 19. Pero aquí ya está ordenado. Ahora que sí, que eso no lo va a ver el usuario. El usuario, pues nomás le dio ordenar. El código del botón lo que va a hacer es crear este arreglo, tomar la información, copiarla, ordenarla. Pero obviamente si la dejamos ahí, pues el usuario ni cuenta se va a dar. ¿Qué nos faltaría? ¿O qué seguiría? Después de que ya lo ordenamos. Acá, pues acá va a estar muy fácil ordenarlo, porque nada más le aplicamos el array sort, ¿no? Aquí le diríamos, ordenamos el arreglo. Y ya, nada más le diríamos arrays punto sort, el arreglo se llama valores. Y ya dijimos, no, pues ya lo ordenamos, ¿verdad? Pero si lo ejecutamos, ¿a poco el usuario lo va a ver ordenado? O sea, el usuario dice aquí, a ver, aquí, aleatorios, y le dice ordenar y no pasa nada. Va a decir el usuario, no hiciste nada. Y le voy a decir, ¿cómo que no? Pues hasta estuve batallando un montón para ordenarlo, ¿va? Pero ¿qué nos faltó, pues? La salida, o sea, nos faltó llevar los datos ya ordenados, o sea, los que tenemos aquí, ahora nos falta llevarlos. Vamos a poner por aquí, pues este color, nos falta llevarlo de aquí, ya ordenado, llevármelo al JTable ordenados, para que el usuario lo pueda visualizar. Y entonces aquí va a ser lo opuesto a lo que habíamos hecho al principio. Al principio recorrimos estos para tomar los datos y copiarlos para acá. Y ahora tenemos que recorrer estos elementos para copiarlos acá.
Pues vamos a hacer dos ciclos para recorrer el JTable ordenados. O sea, los vamos a necesitar. Lo voy a poner aquí. Ahora lo siguiente es, copiamos los valores ya ordenados del arreglo al JTable ordenados. Entonces, sí necesitamos recorrer el JTable ordenados todas las celdas para ir poniendo un dato en cada una. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Un for r igual 0. Ahora vamos, coincide el tamaño del JTable ordenados con el del otro, porque pues es una copia, ¿verdad? Aquí le podemos poner jtabledatos.getDrawCon, pero estamos recorriendo ya el JTable ordenados. JTable ordenados.getDrawCon. Bueno, entonces, ahí me pasé. Luego R++. Y después, for un ciclo que recorre las columnas de cada renglón. C igual 0. C menor que JTable ordenados.getRowCount, no, column count. Y C++. Estos dos ciclos van a recorrer, aquí me faltó R menor que. Estos dos ciclos van a recorrer todas las celdas del JTable ordenados. ¿Sí? Pero ¿cómo hacemos corresponder estos elementos con los del renglón columna de acá? Acuérdense que aquí utilizamos una variable n. Y la n empezó en 0, pero conforme fue recorriéndose este JTable, fue avanzando hasta que llegó en este caso a 19. Acá tenemos que hacer algo similar, que recorra todos estos elementos y que los vaya poniendo aquí. Para obtener estos datos y pasarlos al arreglo, usamos el getValueAdd. Ahora vamos a usar el setValueAdd, porque la idea es traernos la información de aquí y ponerla en el JTable ordenados. Entonces, bueno, vamos a utilizar la misma n, le vamos a decir JTable ordenados.setValue, porque vamos a poner un valor tomado del arreglo que ya está ordenado, setValueAdd, y me va a pedir tres parámetros: el renglón, en qué columna. Le digo, pues eso te lo va a ir dando esto. Y ¿por qué está marcando error ahí? Ah, porque es que aquí declaré la C y ya estaba declarada. Si yo le dejo valores, pues me va a querer poner todo el arreglo o alguna representación de top, pero el arreglo completo. No, yo le digo, quiero que me pongas lo de valores, pero como es un arreglo unidimensional no le puedo poner RC porque es una sola dimensión. Y para eso utilizamos la variable n. Pero si lo dejara así, pues va a tomar siempre de la misma posición, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer con la n? Irla sumando, entonces irla incrementando. Vamos a poner aquí un bloque porque ese incremento lo pondríamos así, ¿verdad? Entonces se recorren los dos, con los dos ciclos, todas las celdas del JTable, y cada celda va a ir tomando el siguiente valor del arreglo, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Pero como ya viene ordenado, pues ya lo vamos a ver diferente. Bien, vamos a probar eso. Aleatorios, ordenar. Y lanza una excepción. La excepción dice array index out of bound exception. Es decir, que me pasé del subíndice, de algún arreglo. Si quiero ver cuál, pues me ubico aquí y dice en el JFrame matriz, dice el índice 28 está fuera de la longitud 28. ¿Cómo? Ah, es como lo que vemos aquí. Son 4 por 5, son 20 elementos. Acá son 20 elementos, pero van del 0 al 19, ¿no? No hay el elemento 20. Es del 0 al 19. Bueno, acá ¿cuántos elementos son? Son
7 por 4, 7 renglones por 4 columnas, son 28. Deben estar numerados del 0 al 27. Y aquí me está diciendo que yo quiero acceder a la posición 28. ¿Y por qué? Pues vamos a ver el código. Fíjense, aquí me está diciendo que el 28 es el problema. Bueno, la n empezó de 0 aquí y se fue incrementando desde el 0. Cada vueltecita se fue incrementando y llegó hasta el 28. Pero el 28 ya no lo tomé en cuenta para ponerlo porque ya se salió. La n quedó en 28 y no la hemos cambiado. La n quedó en 28 y por eso aquí, cuando quiero acceder a la posición 28, me lanza una excepción. ¿Qué necesito hacer con la n? La n, cuando terminó esto, suponiendo este ejemplo, aquí la n terminó en 20. Cuando ya salió del ciclo. Entonces, si la n vale 20, pues el 20 no existe. Y aparte, pues yo quiero empezar desde la primera posición, ¿no? O sea, quiero que lo que está en la posición 0 se ponga aquí. Lo que está en la posición 1 se ponga acá. Lo que está en la... Entonces, la n, ¿con cuánto tiene que empezar otra vez? Otra vez tiene que empezar de 0. Bueno, pues entonces nos faltó inicializar la n aquí. La n otra vez empieza de 0. ¿Sí? Y ya, si empieza de 0, pues va a ir avanzando, pero ya no se va a pasar, se supone. Vamos a checar. Fíjense que voy a poner un poquito más grande los... De aquí, voy a mover las propiedades. Voy a poner la fuente un poco más grande a 24, no, a 18. Y el alto del renglón, row height, ya lo habíamos hecho en otros JTable, le voy a poner a 24 para que no se vean tan pequeños los números, ¿sí? Y bueno, tal vez lo haga un poco más grande esto. Así. Y este también lo va a hacer un poco más grande. A ver, este lo va a hacer así. Algo así. Bueno, entonces vamos a probar. Voy a poner los mismos 4 por 7. Aleatorios y luego le voy a decir ordenar. Y ven cómo ahora es la misma información que está acá, pero ya está ordenada. Ya está del menor al mayor. Pero el acomodo está por renglón. Aquí el primer renglón tiene los más pequeños y el último renglón tiene los más grandes. Porque el acomodo lo estamos haciendo por renglón. ¿Y por qué está pasando eso? Pues porque en el código, el recorrido, vamos a checar aquí el código. El recorrido lo estamos haciendo por renglón. A la hora de que ya regresamos los valores ordenados al JTable ordenados, ¿por qué digo que el recorrido lo estamos haciendo por renglón? Porque el primer ciclo, el externo, está controlando los renglones. Entonces, va a ir avanzando por renglón. Y el segundo ciclo va a ir avanzando la columna de cada renglón. Pero ¿qué tal si el usuario me dice, no, es que yo quiero acomodarlo por columna? Entonces, si es por columna, debería ir así, de esta manera. Aquí los más pequeños y luego los que siguen y la última columna los más grandes. Y para lograr eso tendríamos que recorrer por columna, es decir, que el primer ciclo fuera el de las columnas y el ciclo interno que fuera el de los renglones. Bueno, podríamos poner otro botón que dijera por columna, pero sería repetir casi todo el código del botón. Entonces, lo que vamos a hacer en lugar de eso es agregar un checkbox. Aquí lo voy a agregar. Le voy a cambiar el tamaño de la letra a 18 y le vamos a poner aquí en el texto por columna para que el usuario escoja si lo quiere por renglón o por columna. Ahorita nada más está por renglón. Bueno, y le vamos a poner a este check el nombre JCheck por columna. JCheck columna. Y no vamos a codificar un evento de este checkbox,
sino que en el mismo botón ordenar vamos a averiguar si está activada la palomita del check o no. Si está activada es que el usuario quiere verlo acomodado por columna, pero si no está activada, entonces la va a ver por renglón. Bueno, entonces me voy a regresar al botón ordenar y vamos a preguntar aquí, un if, ¿sí? ¿Cómo averiguamos si el checkbox está activado? Pues con una función, diríamos jcheck columna is selected. Aquí me regresa un booleano, un falso, un verdadero. Si está seleccionado es que el usuario quiere verlo por columna. Y entonces, en ese caso, bueno, aquí sería por columna. Acomodar por columna. En ese caso, tendríamos que hacer el recorrido de los ciclos al revés. Primero las columnas, luego los renglones. Entonces, voy a poner aquí un for for c igual 0, c menor que jtable ordenados punto get, nada más los vamos a invertir, get column count c más. Y luego, un for r igual 0, nada más estamos invirtiendo los dos ciclos, r igual 0, r menor que jtable ordenados punto get row count y luego r más, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Lo mismo que lo que está haciendo acá, ¿sí? Le va a decir jtable ordenados punto set value. Eso lo va a poner exactamente igual, la n rc, y también tiene que ir incrementando la n, así. Bueno, si está seleccionada, va a ser un recorrido por columna. Primero va el ciclo de las columnas y luego el ciclo de los renglones, pero lo va a acomodar pues en donde valga la R y la C, donde se vaya acomodando. Y en caso contrario, va a ser un acomodar por renglón, que es como ya lo teníamos. Así. Pues nada más esto hay que ponerlo un tabulador para acá. Este ciclo, perdón, esta condición en la parte verdadera solo ve un ciclo. Este ciclo ve otro ciclo y este ciclo ve dos instrucciones. Por eso aquí no necesitamos llave. Y este else corresponde a este if. Si no está seleccionado, entonces va a ser el acomodo por renglón, que es como ya lo teníamos. Vamos a ver si es cierto. Vamos a poner, no sé, 5 por... Oh, caray. 5 por 7. Aleatorios, ordenar. Si no está activado, lo va a acomodar por renglón. Va creciendo por renglón. Pero si le da por columna, esta misma información debe ir creciendo, pero por columna. Ah, acá me equivoqué, ¿verdad? ¿En qué me equivoqué aquí, chavos? No se reflejó. A ver, díganme dónde está el error en la parte cuando es verdadero. Cuando sí es... Lo estoy poniendo en el jtable datos. Por eso se reflejó en el primer jtable. Acá debe ser jtable ordenados. ¿Sí? Muy bien. Ya ahorita en este momento el jtable datos pues no, ya no juega para nada. A ver, vamos a poner otra vez. 5 por 7. Aleatorios, ordenar, lo ordena por renglón. Por columna, ordenar, y entonces va creciendo por columna. Ahora, va 10, 10, 10, 13. La primera columna tiene los más pequeños, la última columna tiene los más grandes. Si le quitamos este y otra vez ordenar, ahora va a ir creciendo por renglón. Bueno, y ya por último, el usuario pidió que pudiera ser ordenado, pero también descendente. Ahorita, ambos ordenamientos, ya sea por columna o no, va creciendo del menor al mayor, pero también el usuario quiere que pueda ir decreciendo, que pueda, no
No que lo cambiemos, que dejemos las dos opciones, ascendente o descendente. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es agregarle otro checkbox. A ver, o bueno, sí, voy a agregar otro checkbox. Y este checkbox, ¿qué va a decir? Bueno, le cambio el tamaño de la letra a 18. Ahí está, 18. Y este va a decir descendente. Al final van a ser cuatro opciones, cuatro variantes. Por columna ascendente, por columna descendente, por renglón ascendente y por renglón descendente. Bueno, y este se va a llamar J-check descendente. Muy bien. Entonces, ¿en qué va a cambiar? A ver. ¿Cómo le hacemos? Ya sabemos que no hay una raíz, un sort que lo ordene descendente. Y si se acuerdan, lo que hicimos acá fue leerlo al revés. Bueno, ¿cómo le haría yo para que esto, en lugar de ir del 0 al 19, vaya del 19 al 0? Claro, este es un ejemplo, lo tenemos que hacer de manera general en el código. A ver, valores.len, ¿aquí cuánto vale? Vale 20. Y entonces, la n, para que fíjense, el recorrido normalito sería que la n empiece en 0, que la n vaya n más, y que vaya incrementando para ir avanzando en las posiciones. Si nosotros lo que necesitamos es al revés, la n ¿con cuánto tiene que empezar? En este caso con 19, ¿verdad? Y luego cada vez que avance debe decrementarse hasta llegar al 0. Bueno, pero obviamente nuestro último valor no siempre va a ser 19. ¿Cómo obtenemos este valor? Este que está aquí. A ver, vamos a este valor. ¿Cómo llegamos a este valor? En general. Ahí casi nos está diciendo. ¿Cómo llegamos? Siempre, ahorita porque son 20, pero si fueran 50, llegaremos al 49. Si fueran 17, llegaremos al 16. ¿Cómo sería? O sea, aquí está bien clarito que cuando es ascendente, voy a empezar siempre de 0 y voy a llegar hasta el último valor. Pero cuando sea descendente, necesito empezar del último. La n tiene que empezar del último. ¿Cómo le hago para que empiece del último? N tiene que ser igual a ¿qué? ¿Cuánto? Bueno, no, si le pongo 19, pero pues no siempre van a ser 20 elementos. Ahorita porque es un ejemplo. ¿Cómo le hago para que siempre, no importa el número de elementos que sea, siempre me lleve al último? Ahí lo dice casi, ¿eh? Ahí dice en un ladito, valores.len es igual a 20, ¿no? Y valores.len pues va a ser dependiendo del tamaño del arreglo. Yo quiero que llegue al último, ¿cómo le hago? Si le pongo n es igual a valores.len, así, en este caso me va a lanzar una excepción porque no existe la posición 20. ¿Cómo le hago para que llegue uno antes? Menos 1. Entonces, cuando sea ascendente, la n tiene que empezar de 0 y tiene que empezar de 0 y tiene que ir avanzando. O sea, tengo que hacer aquí n más. Pero cuando sea descendente, la n tiene que empezar en valores.len menos 1. ¿Y qué tiene que hacer la n? Bueno, aquí lo vamos a poner. Tiene que decrementar. Tiene que ser n menos. Eso vamos a reflejarlo acá en el código. Le diríamos, mira, la n no siempre va a empezar de 0. Ahora tenemos un J-check que se llama J-check descendente. Le diríamos, si J-check descendente punto is selected, quiere decir que el usuario lo quiere descendente. Entonces, la n no va a empezar de 0. La n va a empezar de ¿cuánto? Lo acabo de poner allá. Valores.len menos 1. En caso contrario, si no seleccionó el descendente, ¿dónde va a empezar la n? Quiere decir que no lo quiere descendente.
¿De cuál tiene que empezar? De 0. ¿Sí? Bueno, entonces, ya aquí estamos decidiendo de cuál valor va a empezar. ¿Dónde más tenemos que cambiar? Siempre va a incrementar. ¿Se imaginan que si yo aquí empiezo del 19 y luego sigo incrementando, pues me va a lanzar excepción, ¿verdad? No, ya dijimos, cuando esté seleccionado el descendente, tenemos que decrementar la n. Entonces, aquí en este punto, aquí tendríamos que preguntar si J-check descendente está seleccionado, entonces la n tiene que decrementarse. En caso contrario, ¿qué tiene que pasar con la n? Incrementarse. Claro, debe ir en concordancia, debe ser consistente con esto. Si voy a decrementar es porque la n empezó del último valor y luego la voy decrementando. Si empezó del 0, tiene que ir incrementando. Bueno, acá también vamos a poner lo mismo. Pues lo podemos copiar, ¿verdad? Porque es exactamente lo mismo. Aquí le diríamos así, y lo voy a copiar acá. Y entonces con esto se supone que ya va a ir recorriendo de manera normal, así, va a ir ascendiendo, o si no se va a ir al revés. Vamos a ver si es cierto. Vamos a poner aquí unos 5, los mismos 5 por 7. Ahí está. Aleatorio, ¿sí? Si yo le doy a ordenar, como no está activado ni por columna ni descendente, pues va a ordenarlo acomodado por renglón y va a ir creciendo, va a ir ascendente. Lo normalito, así está. Pero si yo le digo, no, sabes que ahora quiero que sea por columna, lo voy a ordenar y entonces va a ser por columna pero ascendente, va a ir creciendo. Pero ahora le digo, no, quiero que sea por columna pero descendente. Le damos a ordenar y vean cómo está por columna pero va decreciendo hasta llegar al más bajo. Y ahora le digo que quiero que sea descendente pero por renglón, le quito este. Y al ordenar va a ser del mayor al menor pero avanzando por renglón. Son 4 combinaciones que en el mismo botón y con los if y ayudados de los checkbox, lo resolvimos pues si lo hubiéramos hecho por botones, 4 botones diferentes, pues hubiéramos repetido mucho código. ¿Sí? Bueno, pues la idea era terminarlo, apenas casi terminamos. Ya mañana empezamos con los conceptos de programación orientada a objetos. ¿Dudas, preguntas?